Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos acerca de lo que son los alcances de la ergonomía, pero a través de las distintas etapas, ¿no? de la evolución del hombre. Así que vamos con eso. Un poquito de la historia de la ergonomía, algo de lo que se habló al inicio del curso, es que etimológicamente la palabra ergonomía proviene de los vocablos griegos ergo y nomos, ¿no? Que significan trabajo y leyes o conocimiento respectivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto conocemos acerca del tipo de trabajo para que el hombre pueda estar bien, pueda estar tranquilo, satisfecho, cómodo? ¿Ok? Entonces pasamos a lo que es la primera etapa, la etapa doméstica. Y en esa etapa doméstica, en realidad hablamos de los inicios, de los inicios del hombre, podríamos decir ya pensante, ¿no? Porque se caracteriza por la habilidad de las personas, ¿no? Que compartía el hogar para producir utensilios, ¿no? Que satisfacían pues sus propias necesidades, ¿no? Y de sus allegados, ¿sí? La producción obviamente era limitada, más que todo al grupo familiar, ¿no? La conducta social del individuo fue variado en la medida en la que el grupo enfrentaba circunstancias evolutivas. Con el grupo se estableció nuevos roles en la sociedad, condición que dio paso a la etapa artesanal, que es lo que viene a continuación. Pero en esta etapa doméstica era, digamos, la parte inicial, la parte en la que el hombre subsistía y qué tipo de herramientas utilizaba para subsistir, para estar cómodo, ¿no? Y si ustedes ven esta etapa doméstica, podemos apreciar pues que estamos hablando pues de millones de años atrás, ¿sí? Millones de años atrás. Las etapas prehistóricas, ¿no? El hombre, por ejemplo, ya descubre que una rama caída puede servirle como arma defensiva o ofensiva contra otros homínidos o animales, ¿no? El garrote, cuando se hizo el garrote, pero a medida que ya pasamos pues el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens, ¿no? O sea, básicamente acciones y actividades de subsistencia, ¿no? Propia o del propio grupo familiar. Luego pasamos a la etapa artesanal. Ya aquí el hombre evoluciona mucho más, ¿no? La producción ya se desarrolló dentro o fuera de la casa, ¿no? Se inició como consecuencia del aumento de la demanda de artefactos utilitarios, ¿no? Debido al crecimiento del grupo. Ya aquí empezaron a verse los líderes del grupo, ya no era solamente una familia, sino que había como una pequeña comunidad de personas, ¿sí? Y que poco a poco empezaron a tener roles especializados, ¿no? Entonces se necesitaban otro tipo de herramientas ya para utilizar, porque obviamente ya habían distintos roles, ya las sociedades habían evolucionado un poco más. Entonces aquí hablamos pues de que aparecieron oficios como pues ya había un gobernante, ya había alguien que lideraba todo un grupo de personas, habían los militares, habían los que tenían la parte religiosa, los artesanos, ¿no? Los labriegos, los pescadores, los comerciantes, ¿ok? Entonces en esta etapa artesanal ya lo que sucede es que ya ahí es una etapa mucho más pensante, es una etapa más filosófica también y que atribuye muchos méritos a distintos tipos de oficios, ¿no? Aquí ya hablamos de, por ejemplo, la etapa de Grecia, ¿no? Con su filosofía, ¿ok? Ya dando un análisis más profundo de lo que son los elementos que se utilizan para la sobrevivencia, ¿sí? El trabajo, por ejemplo, ya se considera base de una nación, en el caso de la dinastía Han, ¿no? Hablando ya del Oriente, ¿no? Del Medio Oriente. La eficiencia en el trabajo está relacionada con la reducción de operaciones innecesarias en los procesos laborales, como la dinastía Yuan, ¿no? Estamos hablando ya de China. O sea, en Francia, en los años de 1400, ¿no? Ya había una ordenanza para reglamentar una mejora para la clase trabajadora. O sea, ya empezaron a darse acciones que permitían que las personas estén mucho más eh, comprometidas, pero al mismo tiempo
se le daba más valor a las actividades que realizaban distintos tipos de personas, ¿no? Y luego pasamos a la etapa industrial. En esta etapa industrial ya es una etapa de transformación, ¿sí? Porque de las actividades que eran netamente campesinas ahora se pasaba a una sociedad industrial, en las que ya la producción era mucho más masiva. Aquí ya no era solamente la dependencia de una misma ciudad o de un grupo para una misma ciudad, sino acá había dependencia ya de ciudades hacia otras ciudades, porque había ciudades más grandes, entonces obviamente se necesitaba mucho más capacidad productiva. La máquina de vapor y el telar mecánico en Inglaterra fueron el comienzo de esta etapa de evolución, fueron el comienzo de esta etapa de la evolución industrial, ¿no? Y acá para destacar algunos avances, por ejemplo, de la época medieval en adelante, ¿no? En 1733 la lanzadera volante, la máquina de vapor, ¿no? Los arados, una trilladora más eficaz, el telar mecánico en 1785, las locomotoras a vapor ya en los 1800, ¿no? Energía hidráulica para producir electricidad ya en 1869. Entonces los aeroplanos, los coches en producción masiva ya a partir del inicio del siglo XX, ¿no? Y esas son etapas en las que se dio más comodidad a las personas, porque ¿qué es lo que buscaba esto? A través de este desarrollo industrial, que acompañado de un tema tecnológico, se buscaba darle mayor facilidad siempre a las personas, ¿no? A las comunidades, facilitar tener oferta de distintos productos por la demanda que existía ya, porque obviamente mientras la población va creciendo, la parte demográfica crece, eso implica tener mayor oferta de productos y servicios que den las facilidades necesarias a las personas para que puedan interactuar de manera mucho más proactiva, más sencilla, ¿no? Y este desarrollo tecnológico a nivel industrial es lo que permitió esta etapa, ¿no? Se permitió en esta etapa. Acá ya se empezó a ver un tema de análisis psicológico, fisiológico, ¿no? Ya a fines del siglo XIX, ¿sí? Donde ya se entendía no solamente el tema del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en 1857, ¿sí? Se publica el tratado filosófico titulado Compendio de Ergonomía, o la ciencia del trabajo, basada en verdades tomadas de la naturaleza. Así se denominaba al inicio, ¿no? Cuando se empezaban a utilizar estos términos. También podemos rescatar que se utiliza, por ejemplo, el término prueba mental, ¿no? Para designar que determina el nivel intelectual, ¿no? Esta prueba también incluía evaluaciones físicas, algunos de los contenidos eran fuerza muscular, rapidez, movimiento, sensibilidad al color, entre otros, ¿no? Que eran importantes para determinar qué cosas, de qué manera actuamos como personas y de qué manera también a través de esos análisis las empresas, fábricas podían dar elementos o productos que faciliten una armonía en el desempeño de la comunidad, de las personas, ¿sí? Por ejemplo, ya a inicio del siglo XX, Frederick Taylor, por ejemplo, usó el método de estudio de tiempos, ¿no? Consistía en medir la duración de cada una de las operaciones más simples que un trabajador realizaba durante una tarea. O sea, ¿y por qué era esto? Porque empezaron a darse cuenta que necesitaban enfocarse en un tema de productividad, poco a poco. ¿De qué manera hacemos que las personas que una empresa sea más productiva? A través de las personas. Empezaban a medir el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio, el tiempo necesario? ¿Se podía mejorar? ¿De qué manera? ¿No? Y luego se pasa a la etapa masiva. Ya en esta etapa masiva, ya acercándonos mucho más, ya prácticamente estamos hablando del siglo XX en adelante, el periodo entre guerras, ¿sí? De distintos países, permitió un avance tecnológico y desarrollo económico sin precedentes, ¿no? Para cubrir mucha demanda. Entonces, el hecho de haberse desarrollado por estas fábricas de producción bélica, permitieron también que se desarrollen elementos que faciliten mucho más a raíz de esa tecnología que se había generado por las guerras. Mejor dicho, digamos que el tema de las guerras generó algo positivo en la sociedad porque
se hizo un desarrollo tecnológico mucho más notorio, ¿no? Porque ya había mucho tema de, en los años 40 y 50, por ejemplo, ¿no? En los 1940, 1950, ya aparición de nuevos tipos de energía, ¿no? Y máquinas electrónicas. Y aquí estamos hablando de, como les decía, ya prácticamente de inicio de todo el siglo XX, todo el siglo XX en adelante. Y acá podemos rescatar, por ejemplo, que se estudia ya al obrero en el proceso de trabajo, ¿no? Directamente en la fábrica. Es uno de los fundadores de la fisiología del trabajo, ¿no? En 1924 en Petrogrado, ¿no? Así como, por ejemplo, también el pionero en la aplicación de la psicología en España, por ejemplo, ¿no? El primero de los ergónomos españoles, su primera publicación fue El factor humano en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Hace un estudio, o sea, qué tan importante realmente es la persona, el capital humano, ya en el desarrollo del trabajo. Entonces, como por ejemplo en 1930, ¿no? Clarence Stoll y George Pennock hicieron un estudio sobre la influencia de un factor físico, ¿no? La iluminación sobre la productividad. O sea, ya empezaron a darse estudios porque se daban cuenta de qué manera las personas podían ser más productivas y más eficientes también, ¿no? Y eso es lo que se buscaba. Ya por ahí, por el año de 1947, ¿no? Se supo adaptar las técnicas de investigación básicas a problemas aplicados en el mundo de la aviación militar. En Estados Unidos la aviación se consolida como la primera área de aplicación de la ergonomía. La aviación, ¿no? O sea, empiezan, ¿cómo es, no? Empiezan por temas por efectos de la guerra, ¿no? Se empiezan a hacer análisis más profundos acerca de la necesidad de entender a la persona y de darle las facilidades necesarias para que ellos puedan ser mucho más productivos, ¿no? Ya a medida que fueron pasando los años, se hicieron más estudios, e inclusive en el 64 ya se crea la Sociedad Ergonómica Japonesa de Investigaciones, ¿no? O sea, ya había un estudio, ya el estudio era más profundo, ya el término ergonomía ya era un término global, ya era un término coloquial, ¿no? En la mayoría de países industrializados. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que había una relación estrecha entre la productividad del trabajo y la persona, ¿no? Y qué tan bien o mal se encuentra la persona. Ya acercándonos mucho más a las épocas actuales, ya se dieron distintos estudios, ¿no? Como por ejemplo en el 63, en Madrid, ¿no? Se incorpora, por ejemplo, una asignatura que se llama Elementos de Ergonomía y Diseño Ambiental, como dentro del plan de estudio de esta casa de estudios. Entonces, se dan cuenta que ya, ¿no? Y llegando ya más al 2006, en el caso de la doctora Alicia Alonso Becerra, define la ergonomía como una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia integralmente al hombre, o grupos de hombres, en su marco de actuación, relacionado con las máquinas dentro de un ambiente laboral específico y que busca la optimización de los tres elementos del sistema, hombre, máquina y ambiente, para lo cual elabora métodos de estudio de individuo, de la técnica y de la organización del trabajo. Definitivamente ya cómo es pasar a través de la historia que la ergonomía siempre estuvo, pero ya es recién a partir de la etapa industrial en adelante cuando ya se le empieza a dar mayor importancia, ¿no? Y esto es algo que vamos a desarrollar en clase, así que nos vemos el día de la videoconferencia.